Marta limpiaba oficinas de madrugada, servía mesas al mediodía y vendía flores por las tardes. A sus 32 años, llevaba 5 años manteniendo esta rutina agotadora para criar sola a sus 3 hijos, Sofía de 12 años, Miguel de 8 y la pequeña Carmen de 4 años. Su vida era una carrera constante contra el tiempo y la pobreza, pero nunca imaginó que una carta de un extraño cambiaría todo para siempre. Era un lunes por la mañana cuando Marta González se despertó a las 4:30 de la madrugada, como había hecho todos los días durante los últimos 5 años. El despertador apenas había comenzado a sonar cuando ya estaba de pie, moviéndose silenciosamente por el pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Carabanchel, Madrid, para no despertar a sus hijos. La rutina era siempre la misma. Una ducha rápida de 3 minutos, café instantáneo mientras preparaba los almuerzos para los niños, y luego salir corriendo para tomar el primer autobús hacia el distrito financiero, donde limpiaba oficinas desde las 5:30 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana. Marta había perfeccionado el arte de vivir con el tiempo exacto. No podía permitirse llegar tarde a ninguno de sus 3 trabajos. El trabajo de limpieza de oficinas le daba 800 euros al mes, servir mesas en el restaurante El Rincón le proporcionaba otros 600 euros más las propinas, y vender flores en la Plaza Mayor durante las tardes le daba entre 300 y 400 euros adicionales, dependiendo del clima y la temporada turística. En total, ganaba alrededor de 1,8 € al mes, de los cuales 850 se iban en el alquiler del apartamento, 300 en comida, 150 en transporte, 100 en servicios básicos, y el resto se dividía entre ropa para los niños, útiles escolares y un pequeño fondo de emergencia que rara vez llegaba a crecer. Mientras fregaba los pisos de la oficina de arquitectura, Mendoza y Asociados, Marta pensaba en la reunión escolar que tenía que atender esa semana. Sofía, su hija mayor, había sacado excelentes calificaciones y su maestra quería hablar sobre la posibilidad de que aplicara para una beca de estudios avanzados. Pero Marta sabía que incluso con una beca, habría gastos que no podría cubrir. «Buenos días, Marta», la saludó el señor Jiménez, el gerente de la oficina, mientras llegaba temprano para una reunión. «Buenos días, señor Jiménez», respondió Marta, manteniendo la cabeza baja mientras continuaba limpiando. Había aprendido a ser invisible en sus trabajos, a no llamar la atención, a ser eficiente y discreta. «¿Cómo están los niños?», preguntó el señor Jiménez, quien ocasionalmente hacía este tipo de preguntas corteses. «Muy bien, gracias», respondió Marta automáticamente. No mencionó que Miguel había estado tosiendo durante 3 días y que no había podido llevarlo al médico porque no tenía tiempo ni dinero para las consultas privadas, y la cita en el sistema público era para dentro de 6 semanas. A las 8:30 de la mañana, Marta terminó su turno de limpieza y corrió hacia el metro. Tenía exactamente 45 minutos para llegar a casa, despertar a los niños, prepararles el desayuno, llevar a Carmen a la guardería, a Miguel a la escuela y a Sofía al instituto, antes de correr hacia el restaurante para su turno de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. La casa siempre la recibía con el mismo caos controlado. Los niños se habían acostumbrado a la rutina, y Sofía, siendo la mayor, ayudaba a vestir a sus hermanos menores mientras Marta preparaba el desayuno rápidamente. «Mamá, ¿puedo ir a la excursión del colegio?», preguntó Miguel mientras se comía sus cereales. «¿Cuánto cuesta, mi amor?», preguntó Marta, aunque ya sabía que la respuesta sería más de lo que podía permitirse. «20 euros», respondió Miguel tímidamente. Marta hizo cálculos rápidos en su cabeza. 20 euros significaban 3 días de comida completa para toda la familia, o 2 semanas de transporte para ella. «Déjame ver qué puedo hacer», respondió, usando la frase que había perfeccionado para no decir directamente «no» a sus hijos. Sofía la miró con comprensión. A sus 12 años,
había desarrollado una madurez precoz que a veces partía el corazón de Marta. Su hija mayor sabía exactamente por qué su madre tenía que ver qué podía hacer, en lugar de decir simplemente sí. Mamá, dijo Sofía mientras ayudaba a Carmen a ponerse los zapatos, no necesito los libros nuevos para el próximo semestre. Puedo conseguir los usados en la biblioteca del instituto. No, mi amor, respondió Marta firmemente. Tú te mereces libros nuevos. Mamá va a encontrar la manera. Pero por dentro, Marta sabía que no tenía idea de cómo iba a encontrar la manera. Los libros costaban 150 euros, la excursión de Miguel eran 20 euros, y Carmen necesitaba zapatos nuevos porque había crecido y los actuales ya le quedaban pequeños. En el restaurante, El Rincón, Marta se transformaba en una versión diferente de sí misma. Tenía que ser sonriente, atenta y enérgica, sin importar cuán cansada estuviera. Los clientes no querían ver a una mesera agotada que trabajaba 3 empleos para mantener a sus hijos. Mesa 7 necesita la cuenta, le gritó Carlos, el gerente, desde la cocina. Enseguida, respondió Marta, limpiando rápidamente sus manos y caminando hacia la mesa con una sonrisa profesional. La mesa 7 era una pareja de mediana edad que había almorzado pescado y vino. Habían estado hablando sobre sus planes de vacaciones en la Costa del Sol, gastando en una semana lo que Marta ganaba en 3 meses. ¿Todo estuvo bien?, preguntó Marta mientras les presentaba la cuenta. Excelente. Gracias, respondió la mujer, dejando una propina de 5 euros. Era generosa según los estándares del restaurante, pero Marta sabía que esos 5 euros no cubrían ni siquiera el desayuno de sus 3 hijos. Durante su descanso de 15 minutos, Marta se sentó en la parte trasera del restaurante y revisó su teléfono. Tenía 3 mensajes perdidos de la guardería de Carmen, lo que inmediatamente la llenó de pánico. Señora González, Carmen tiene fiebre. Necesita que venga a recogerla, decía el mensaje de voz. Marta miró el reloj. Eran las 2:30 de la tarde. Si salía ahora para recoger a Carmen, perdería 2 horas de trabajo y probablemente su trabajo completo. Pero si no iba, Carmen estaría enferma y asustada. Carlos, le dijo al gerente, tengo una emergencia familiar. Mi hija está enferma. Carlos la miró con irritación. Marta, ya has tenido 3 emergencias familiares este mes. Si te vas ahora, no regreses mañana. Marta sintió como si el mundo se detuviera. Necesitaba este trabajo, pero también necesitaba cuidar a su hija enferma. Era una decisión imposible que ningún padre debería tener que tomar. Entiendo, respondió Marta, quitándose el delantal. Pero mi hija me necesita. Pues entonces busca otro trabajo, respondió Carlos con frialdad. Marta recogió sus cosas y salió del restaurante, sabiendo que acababa de perder 1/3 de sus ingresos, pero sin poder vivir consigo misma si abandonaba a Carmen cuando estaba enferma. En el taxi hacia la guardería, un lujo que no podía permitirse, pero que era necesario dada la urgencia, Marta calculó mentalmente sus finanzas. Sin el trabajo del restaurante, sus ingresos mensuales caerían a 1,2 euros. Después del alquiler, le quedarían 350 euros para comida, transporte y todo lo demás para 4 personas. Carmen tenía fiebre alta y lloraba cuando Marta llegó a la guardería. «Mamá», murmuró la pequeña, abrazándola fuertemente. «Ya estoy aquí, mi amor», le susurró Marta, sintiendo la culpa de no haber estado allí desde el principio. Esa noche, después de que Carmen se hubiera dormido con medicamentos para la fiebre, Marta se sentó en la mesa de la cocina con una libreta, tratando de hacer que los números funcionaran. Había gastado 15 euros en el taxi, 8 euros en medicamentos para Carmen, y ahora tenía que encontrar otro trabajo que reemplazara los 600 euros mensuales que había perdido. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, saliendo de la habitación que compartía con Carmen. «Sí, mi amor, solo estoy revisando algunas cosas», mintió Marta, escondiendo la libreta llena de números imposibles.
¿Perdiste el trabajo del restaurante?, preguntó Sofía directamente. Marta la miró, sorprendida por la perspicacia de su hija. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque llegaste temprano y porque tienes esa cara que pones cuando algo malo pasa?, respondió Sofía, sentándose junto a su madre. Encontraré otro trabajo, dijo Marta, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a su hija. Yo puedo ayudar, ofreció Sofía. Puedo cuidar a Carmen y Miguel después de clases para que tú puedas trabajar más horas. No, respondió Marta firmemente. Tú eres una niña. Tu trabajo es estudiar y sacar buenas calificaciones. El mío es cuidar de ustedes. Pero mamá, nada de peros. Yo soy la adulta aquí, y voy a encontrar la manera de que esto funcione. Pero mientras Marta abrazaba a su hija, sabía que estaba al borde del colapso financiero. Ya debía 2 meses de alquiler, y el casero había empezado a hacer comentarios sobre buscar inquilinos más responsables. Los servicios básicos estaban atrasados, y había recibido una notificación de corte de electricidad si no pagaba dentro de una semana. Durante los siguientes 3 días, Marta buscó trabajo desesperadamente. Aplicó en restaurantes, tiendas, oficinas, cualquier lugar que tuviera un anuncio de «Se busca empleado». Pero la mayoría requerían disponibilidad completa, algo que ella no podía ofrecer con sus otros trabajos y responsabilidades familiares. El jueves por la tarde, mientras vendía flores en la Plaza Mayor, Marta notó que un hombre mayor la había estado observando durante casi 1 hora. Vestía un traje caro y parecía fuera de lugar entre los turistas y vendedores ambulantes. Al principio, Marta se sintió incómoda. Había aprendido a estar alerta con los extraños, especialmente cuando trabajaba sola en la calle. Pero el hombre no parecía amenazante, solo curioso. Finalmente, el hombre se acercó a su puesto de flores. «Buenas tardes», dijo cortésmente. «¿Cuánto cuestan las rosas?» «5 euros el ramo», respondió Marta automáticamente. «Me llevo 2 ramos», dijo el hombre, sacando un billete de 20 euros. «Quédese con el cambio». Marta lo miró sorprendida. 10 euros de propina por flores era inusual, especialmente de alguien que no parecía ser turista. «¿Está seguro?», preguntó. «Completamente», respondió el hombre con una sonrisa amable. «¿Ha estado vendiendo flores aquí durante mucho tiempo?» 5 años, respondió Marta, preguntándose por qué el hombre estaba haciendo conversación. «¿Todos los días?» «Sí. Después de mis otros trabajos». «¿Otros trabajos?». Marta se dio cuenta de que tal vez había hablado demasiado. «Disculpe, ¿necesita algo más?» «Actually, sí», dijo el hombre, sacando un sobre de su bolsillo. «Tengo algo para usted». Marta miró el sobre con sospecha. «¿Qué es?». «Una carta que cambiará su vida», respondió el hombre simplemente. «No entiendo», dijo Marta, sin tomar el sobre. «Señora González», dijo el hombre, usando su nombre y sorprendiéndola completamente. «Me llamo Eduardo Mendoza, soy abogado, y he estado buscándola durante meses». «¿Buscándome? ¿Por qué?». «Porque tiene una herencia esperándola», respondió Eduardo. «Una herencia muy grande». Marta se rió, pero no con humor. «Señor, no sé qué tipo de estafa es esta, pero no tengo dinero para dar, y definitivamente no tengo familiares ricos que me hayan dejado herencias». «No es una estafa», dijo Eduardo pacientemente. «Y no viene de un familiar. Viene de alguien que la observó durante años, alguien que admiró su dedicación a sus hijos y su ética de trabajo». «¿Quién?». «Alguien que prefirió mantenerse anónimo durante su vida, pero que quería asegurar que su bondad fuera recompensada después de su muerte». Marta miró el sobre, todavía sin tomarlo. «¿Cuánto dinero?». «Lea la carta», dijo Eduardo. «Todo está explicado allí». «¿Por qué debería creerle?». «Porque no tiene nada que perder leyendo una carta, y potencialmente todo que ganar», respondió Eduardo. «Y porque el edificio de oficinas donde usted limpia todas las mañanas pertenecía a mi cliente». Marta se quedó helada. «¿El edificio Mendoza?». «Sí, mi cliente era Alberto Mendoza, el fundador de la empresa. Él solía llegar temprano a la oficina y la observaba trabajar.
Quedó impresionado por su dedicación, su humildad, y la manera en que siempre trataba a todos con respeto, incluso cuando estaba claramente agotada. ¿El señor Mendoza me observaba? Durante años, él había perdido a su propia hija en un accidente de coche, y verla a usted luchar tanto por sus hijos lo conmovía profundamente. Marta sintió que las piernas le temblaban. Recordaba al señor Mendoza, un hombre mayor que ocasionalmente estaba en la oficina temprano, siempre amable pero reservado. Él murió hace 3 meses, cáncer, pero antes de morir, modificó su testamento para incluir una provisión especial para usted. Con manos temblorosas, Marta tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante en el frente. ¿Puedo leerla ahora? Por supuesto, pero tal vez quiera sentarse, sugirió Eduardo. Marta se sentó en la silla plegable que usaba para descansar durante las largas tardes de venta. Abrió el sobre y comenzó a leer. Querida Marta González, si está leyendo esta carta, significa que he fallecido y que mi abogado Eduardo Mendoza la ha encontrado. Probablemente se esté preguntando quién soy y por qué he hecho esto. Soy Alberto Mendoza, el propietario del edificio donde usted trabaja todas las mañanas. Durante los últimos 5 años, he tenido el privilegio de observar su dedicación extraordinaria a su familia y su trabajo. Llego temprano a la oficina porque el insomnio es un viejo compañero, y durante todos estos años, he visto cómo usted llega cada mañana con una sonrisa, sin importar cuán cansada esté. He visto cómo trata a todos con respeto, desde el portero hasta los ejecutivos. He visto cómo mantiene fotos de sus hijos en su carrito de limpieza, y cómo su rostro se ilumina cuando habla de ellos. Perdí a mi hija Elena hace 15 años en un accidente de coche. Ella tenía 28 años y acababa de tener su primer hijo. Desde entonces, mi vida ha estado vacía, a pesar de todo el dinero que he acumulado. Pero verla a usted me recordó lo que significa el amor verdadero de una madre. Investigué su situación, disculpe la intromisión, pero necesitaba asegurarme de que esto fuera apropiado. Y descubrí que usted trabaja 3 empleos para mantener a sus hijos sola. Descubrí que Sofía es una estudiante brillante, que Miguel es un niño creativo y bondadoso, y que Carmen es una pequeña llena de vida y alegría. También descubrí que usted nunca ha pedido ayuda, nunca ha faltado un día de trabajo sin una razón válida, y nunca ha comprometido su integridad, incluso cuando ha estado al borde de la desesperación financiera. Mi fortuna asciende a 8 millones de euros. No tengo familiares directos, y la mayoría de mi dinero irá a obras benéficas. Pero he reservado 500 euros para usted y sus hijos. Sé que esto debe ser abrumador, y probablemente piense que es demasiado bueno para ser verdad. Pero le aseguro que es completamente real y legal. Mis únicas condiciones son que use parte del dinero para asegurar que sus hijos tengan la mejor educación posible. Que no cambie quién es usted. Su bondad y humildad son raras en este mundo. Que cuando sus hijos sean adultos exitosos, les cuente esta historia y les enseñe que la bondad siempre regresa de maneras que nunca podemos predecir. Adjunto a esta carta encontrará toda la documentación legal necesaria para acceder a los fondos. Eduardo Mendoza será el administrador de la herencia hasta que todos los trámites estén completos. Gracias por recordarme que todavía hay gente buena en este mundo. Gracias por ser un ejemplo de amor maternal incondicional. Y gracias por permitirme, a través de esta herencia, sentir que mi vida tuvo un propósito después de todo. Que Dios la bendiga a usted y a sus hijos. Con admiración y respeto, Alberto Mendoza. Marta tuvo que leer la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Esto es real?, le preguntó a Eduardo con voz quebrada. Completamente real, confirmó Eduardo. 500.000 euros, ya depositados en una cuenta de fideicomiso a su nombre. ¿500.000 euros? Sí, después de impuestos, son aproximadamente 400 euros líquidos. Marta comenzó a llorar. No sabía si era de alivio, shock, gratitud, o todas las emociones a la vez. Durante 5 años había vivido al límite, preguntándose cada día cómo iba a pagar el alquiler,
cómo iba a alimentar a sus hijos, cómo iba a darles las oportunidades que se merecían. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, secándose las lágrimas. Primero, necesito verificar su identidad formalmente, dijo Eduardo, sacando unos documentos. Luego, programaremos una reunión en mi oficina para completar toda la documentación legal. ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo estará disponible el dinero? Los trámites legales tomarán aproximadamente 2 semanas. Pero puedo adelantarle 5 euros hoy mismo para cualquier emergencia inmediata que tenga. Marta pensó en la notificación de corte de electricidad, en los 2 meses de alquiler atrasados, en los medicamentos que necesitaba Carmen, en los libros que necesitaba Sofía, en la excursión de Miguel. ¿Puedo llamar a mis hijos?, preguntó. Por supuesto, respondió Eduardo con una sonrisa. Marta llamó a Sofía, quien estaba en casa cuidando a Miguel y Carmen. Hola, mamá, respondió Sofía. ¿Cómo van las ventas? Sofía, mi amor, dijo Marta, con la voz todavía temblorosa, ¿pueden los 3 sentarse juntos? Tengo algo importante que decirles. ¿Está todo bien? ¿Estás llorando? Estoy bien, mejor que bien, solo. Reúnan a sus hermanos, por favor. Unos minutos después, Sofía confirmó que los 3 estaban juntos. ¿Recuerdan cómo siempre les he dicho que las cosas buenas les pasan a las personas buenas? Comenzó Marta. Sí, mamá, respondieron los 3 al unísono. Bueno, algo muy bueno acaba de pasarnos. Algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel con curiosidad. Un señor muy bondadoso, alguien que admiraba lo mucho que nos amamos como familia, nos dejó dinero. ¿Mucho dinero? ¿Cuánto?, preguntó Sofía prácticamente. Suficiente para que nunca más tengamos que preocuparnos por el alquiler, por la comida, por los libros, por las excursiones, por cualquier cosa que necesiten. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Eso significa que puedo ir a la excursión?, preguntó Miguel finalmente. Marta se rió entre lágrimas. Sí, mi amor, puedes ir a la excursión. Y Sofía puede tener sus libros nuevos. Y Carmen puede tener zapatos nuevos. Y todos podemos tener muchas cosas que necesitamos. ¿Y tú no tienes que trabajar tanto?, preguntó Sofía con una madurez que partía el corazón. No, mi amor, mamá puede dejar algunos trabajos y pasar más tiempo con ustedes. ¿Puedes venir a cenar con nosotros esta noche?, preguntó Carmen con su vocecita. Sí, mi pequeña, voy a estar en casa para cenar, y vamos a celebrar. Después de la llamada, Marta se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había pasado. ¿Está bien?, preguntó Eduardo. No sé cómo procesar esto, admitió Marta. Esta mañana me desperté preocupada por cómo iba a pagar la electricidad. Ahora me está diciendo que tengo 400 euros. El señor Mendoza eligió bien, dijo Eduardo. En mis 30 años como abogado, he visto muchas herencias, pero nunca había visto a alguien observar tan cuidadosamente a una persona antes de tomar una decisión como esta. ¿Qué quiere decir? Él la observó durante años. Llevó un diario sobre sus interacciones con usted, sobre cómo trataba a la gente, sobre cómo hablaba de sus hijos. Fue muy deliberado en su decisión. ¿Puedo ver el diario? Está en mi oficina. Puede verlo cuando vayamos a completar los trámites. Esa noche, Marta llegó a casa con bolsas llenas de comida que había comprado con el adelanto que Eduardo le había dado. Por primera vez en años, no tuvo que calcular cada euro gastado. «Mamá», gritó Carmen, corriendo hacia ella. «Trajiste helado», exclamó Miguel, revisando las bolsas. «¿Y carne de verdad?», añadió Sofía, con una sonrisa que Marta no había visto en mucho tiempo. Durante la cena, Marta les contó la historia completa a sus hijos. Les habló sobre el señor Mendoza, sobre cómo había observado a su familia durante años, sobre su propia hija que había perdido. «¿Entonces él nos cuidó incluso sin conocernos?», preguntó Miguel. «Sí, mi amor, él cuidó de nosotros porque vio cuánto nos amamos». «¿Podemos visitar su tumba?», preguntó Sofía, para darle las gracias. «Creo que es una idea hermosa», respondió Marta. Una semana después,
Marta renunció a su trabajo de limpieza de oficinas y a su puesto de venta de flores. Decidió mantener un trabajo de medio tiempo en un restaurante diferente, no porque necesitara el dinero, sino porque quería mantener alguna rutina laboral y no perder completamente su sentido de propósito. Con el dinero de la herencia, pagó todos los atrasos de alquiler y servicios, compró ropa nueva para los niños, libros para Sofía, y programó revisiones médicas para toda la familia. Pero más importante, comenzó a planificar para el futuro de sus hijos. Sofía fue aceptada en un programa de estudios avanzados con una beca parcial, pero ahora Marta podía cubrir todos los gastos restantes sin preocupación. Miguel se inscribió en clases de arte, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había sido financieramente posible. Carmen comenzó en una guardería mejor, con más actividades educativas y cuidado personalizado. Pero el cambio más significativo fue en Marta misma. Por primera vez en años, no se despertaba con ansiedad por el dinero. Podía dormir 8 horas completas en lugar de 5. Podía desayunar con sus hijos en lugar de correr hacia el trabajo. Podía estar presente de maneras que no había podido antes. 3 meses después de recibir la herencia, Marta visitó la tumba de Alberto Mendoza. Llevó flores frescas y una carta que había escrito. «Querido señor Mendoza», leyó en voz alta junto a la tumba. «No tengo palabras para expresar mi gratitud por lo que ha hecho por mi familia. Pero quiero que sepa que su bondad no solo cambió nuestras vidas, sino que nos inspiró a ser mejores personas. Sofía está sobresaliendo en sus estudios avanzados y quiere estudiar medicina para ayudar a otros. Miguel está desarrollando su talento artístico y sueña con crear belleza en el mundo. Carmen está creciendo con la seguridad de que es amada y que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Y yo he aprendido que el amor y la bondad realmente regresan de maneras que nunca podemos predecir. Usted nos enseñó que hay ángeles entre nosotros, personas que cuidan de otros sin esperar nada a cambio. Prometo cumplir con las condiciones que estableció. Mis hijos tendrán la mejor educación posible, y cuando sean adultos, les contaré esta historia y les enseñaré que la bondad siempre importa. Pero más que eso, prometo que encontraré maneras de ayudar a otros, como usted nos ayudó a nosotros. Porque ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar. Gracias por ver algo en mí que yo misma no sabía que tenía. Gracias por creer que nuestra familia merecía una oportunidad. Y gracias por enseñarnos que los milagros reales vienen de la bondad humana. Con amor eterno y gratitud infinita, Marta González y sus hijos. Después de leer la carta, Marta la enterró junto a las flores y se quedó allí durante 1 hora, sintiéndose conectada con un hombre que había cambiado su vida sin que ella siquiera lo supiera. 1 año después, Marta había comenzado un pequeño negocio de catering desde su casa. No porque necesitara el dinero, sino porque había descubierto que le encantaba cocinar y que tenía un talento natural para los negocios. Los ingresos del catering fueron directamente a un fondo que había establecido para ayudar a otras madres solteras en situaciones similares a la que ella había estado. Sofía había sido aceptada en un programa de intercambio estudiantil internacional. Miguel había ganado un concurso de arte juvenil a nivel nacional. Carmen había comenzado a tomar clases de baile y mostraba un talento natural para la música. Pero lo más importante era que eran felices. Realmente felices. No solo sobreviviendo día a día. Una tarde, mientras Marta preparaba pedidos para su negocio de catering, Sofía llegó a casa con noticias emocionantes. «Mamá, ¿recuerdas a la señora Herrera de mi clase de matemáticas avanzadas?» «Sí. La que tiene 3 hijos pequeños y trabaja en el supermercado». «Exacto. Bueno, hoy la vi llorando después de clase. Su casero le subió el alquiler y no puede pagarlo. Va a tener que mudar a sus hijos a un barrio mucho peor». Marta dejó de cocinar y miró a su hija. «¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Podríamos ayudarla», dijo Sofía. «Tenemos el dinero, y ella es buena gente, como nosotros éramos». «¿Sabes qué, mi amor? Tienes razón. Vamos a ayudarla». Esa noche, Marta y Sofía visitaron a la señora Herrera,
Sin hacer un gran espectáculo, le ofrecieron pagar la diferencia en su alquiler durante un año, tiempo suficiente para que encontrara una solución más permanente. ¿Por qué harían esto?, preguntó la señora Herrera, con lágrimas en los ojos. Porque alguien una vez hizo lo mismo por nosotros, respondió Marta simplemente. Y porque entendemos lo que es luchar por tus hijos. No puedo aceptar esto, dijo la señora Herrera. Es demasiado. Señora Herrera, intervino Sofía, hace un año, nosotros estábamos en la misma situación. Un ángel apareció en nuestras vidas y nos ayudó. Ahora nosotros queremos ser ese ángel para usted. Pero ¿cómo puedo devolvérselo? No nos lo devuelva a nosotros, dijo Marta. Algún día, cuando esté en una posición mejor, ayude a otra familia que esté luchando. Ese será el pago. La señora Herrera aceptó la ayuda, y se convirtió en la primera beneficiaria del Fondo Alberto Mendoza, que Marta había establecido oficialmente para ayudar a familias en crisis. 5 años después, el fondo había crecido a más de 100 euros, alimentado no solo por las contribuciones de Marta, sino por donaciones de otras familias que habían sido ayudadas y que ahora querían devolver el favor. La señora Herrera se había convertido en la administradora del fondo, habiendo completado un curso de gestión financiera que Marta había patrocinado. Sofía había terminado el bachillerato con honores y había sido aceptada en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar medicina. Miguel había recibido una beca para estudiar arte en una escuela prestigiosa. Carmen, ahora de 9 años, era una niña brillante y confiada que hablaba con facilidad sobre sus sueños de ser veterinaria. En el 5º aniversario de la herencia, Marta organizó una celebración especial. Invitó a Eduardo Mendoza, a todas las familias que habían sido ayudadas por el fondo, y a los maestros y amigos que habían sido parte de su jornada. Hace 5 años, comenzó Marta en su discurso. Yo era una mujer desesperada que trabajaba 3 empleos y se preguntaba cómo iba a sobrevivir al día siguiente. Hoy, soy una mujer que no solo sobrevive, sino que prospera, y que tiene la capacidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero lo más importante que he aprendido es que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que tienes en el banco. Está en la cantidad de amor que puedes dar, en la cantidad de vidas que puedes tocar, en la cantidad de diferencia que puedes hacer en el mundo. Alberto Mendoza me enseñó que los ángeles existen, pero no necesariamente tienen alas. A veces son personas que te observan desde lejos y deciden actuar con bondad. A veces son vecinos que se preocupan por ti. A veces son maestros que ven potencial en tus hijos. Y a veces, somos nosotros mismos cuando decidimos ser el ángel en la vida de otra persona. Mi promesa para el futuro es que continuaré honrando la memoria de Alberto Mendoza siendo una fuente de esperanza para otras familias que están luchando. Porque ahora entiendo que cuando ayudas a una familia, no solo cambias sus vidas, sino que cambias las vidas de las generaciones futuras. Mis hijos han crecido sabiendo que pueden soñar sin límites, no solo porque tienen seguridad financiera, sino porque han visto que la bondad humana puede mover montañas. Y ellos, a su vez, llevarán esa lección a sus propios hijos. Así que gracias, Alberto Mendoza, por enseñarnos que el amor verdadero no conoce frontera, y que la generosidad de una persona puede crear ondas de bondad que duran para siempre. Después del discurso, Sofía se acercó a su madre. «Mamá, ¿puedo contarte algo?» «Claro, mi amor. Cuando sea doctora, quiero especializarme en atender a familias de bajos recursos. Quiero ser para otros niños lo que los médicos buenos podrían haber sido para nosotros si hubiéramos tenido dinero». «¿Y sabes qué más?», añadió Miguel. «Quiero usar mi arte para contar historias de esperanza. Quiero que la gente vea que las cosas buenas pueden pasar». «Y yo», dijo Carmen, «quiero ser veterinaria para los animales de las familias que no tienen mucho dinero. Porque los animales también merecen ser cuidados». Marta abrazó a sus 3 hijos, sintiendo que su corazón podría explotar de orgullo y amor. «¿Saben qué?», les dijo, «creo que Alberto Mendoza estaría muy orgulloso de ustedes. Porque ustedes entendieron la lección más importante. Que fuimos bendecidos para ser una bendición para otros.
10 años después de recibir la herencia, Marta había transformado su vida completamente. Su negocio de catering se había expandido a un restaurante exitoso que empleaba a 15 personas, muchas de ellas madres solteras que necesitaban trabajos flexibles. El Fondo Alberto Mendoza había ayudado a más de 200 familias y había distribuido más de 500 euros en ayuda. Pero más importante, había creado una red de apoyo comunitario donde las familias que habían sido ayudadas se ayudaban mutuamente. La señora Herrera había terminado su carrera en trabajo social y ahora dirigía un centro comunitario. Otras familias beneficiarias habían comenzado sus propios negocios, completado sus educaciones y salido del ciclo de pobreza. Sofía se había graduado de medicina con honores y había comenzado una residencia en pediatría en un hospital público, donde trataba principalmente a niños de familias de bajos recursos. Miguel había tenido su primera exposición de arte individual, con todas las ganancias destinadas a programas de arte para niños desfavorecidos. Carmen había sido aceptada en un programa de ciencias avanzadas y mantenía excelentes calificaciones mientras también participaba en programas de voluntariado con animales. En el 10º aniversario, Marta recibió una llamada inesperada de Eduardo Mendoza. «Marta, tengo algo que mostrarle», le dijo. «¿Puede venir a mi oficina?». Cuando Marta llegó, Eduardo tenía una caja antigua sobre su escritorio. ¿Recuerda que le mencioné que Alberto Mendoza había llevado un diario sobre usted? Sí. Bueno, había más que eso. Había estado documentando no solo sus interacciones con usted, sino también investigando sobre otras familias que podrían merecer ayuda similar. Eduardo abrió la caja, revelando docenas de carpetas con nombres de familias, fotografías y notas detalladas. ¿Qué es todo esto? Son otras familias que él había identificado como potenciales beneficiarios de su caridad. Pero él murió antes de poder ayudarlas. Marta miró a través de las carpetas, viendo fotos de madres solteras, padres luchando, niños con sueños grandes pero recursos limitados. ¿Por qué me está mostrando esto ahora? Porque en su testamento había una cláusula que decía que si usted había demostrado ser digna de la herencia durante 10 años, estas carpetas serían entregadas a usted para que continuara su trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que hay un fondo adicional de 2 millones de euros, destinado específicamente para ayudar a estas familias. Y Alberto Mendoza la nombró a usted como la administradora. Marta se sentó, abrumada por la magnitud de la responsabilidad. ¿2 millones de euros? Sí, pero con una condición. Que usted reclute a sus hijos para ayudar en el proceso. Alberto creía que la siguiente generación debía estar involucrada en la filantropía desde jóvenes. Él planeó todo esto, hasta el último detalle. Incluso escribió cartas para sus hijos, para ser entregadas cuando cumplieran ciertos hitos. Eduardo sacó 3 sobres de la caja, cada uno marcado con el nombre de uno de los hijos de Marta. ¿Puedo leerlas? Están dirigidas a ellos. Pero sí, creo que sería apropiado que usted las leyera primero. Marta abrió la carta dirigida a Sofía. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que has crecido para convertirte en la joven extraordinaria que siempre supe que serías. Tu madre me contó una vez que quería ser doctora para ayudar a otros niños. Espero que hayas cumplido ese sueño. Adjunto a esta carta hay un fondo de 100 euros destinado a crear una clínica médica gratuita para familias de bajos recursos. Pero más importante, hay una lista de niños que necesitan tratamiento médico que sus familias no pueden pagar. Tu misión, si decides aceptarla, es asegurar que estos niños reciban la atención que necesitan, sin importar la situación financiera de sus familias. Tu madre te enseñó que la bondad siempre regresa. Ahora es tu turno de ser esa bondad para otros. Con admiración por la mujer en que te has convertido, Alberto Mendoza. La carta para Miguel decía: Querido Miguel, el arte tiene el poder de cambiar corazones y abrir mentes. Adjunto encontrarás un fondo de 50 euros para crear un programa de arte para niños desfavorecidos. Pero más importante, encontrarás una lista de niños con talento artístico que necesitan materiales, clases,
y oportunidades que sus familias no pueden proporcionar. Tu misión es usar tu talento para elevar a otros, para mostrar que la creatividad no conoce fronteras económicas. Con fe en tu capacidad para inspirar, Alberto Mendoza. Y la carta para Carmen. Querida Carmen, eres la más pequeña, pero no subestimes tu potencial. Adjunto hay un fondo de 25 euros para cuando seas mayor y decidas qué manera quieres ayudar al mundo. Pero por ahora, tu misión es simple. Ser el corazón de tu familia, recordar a todos que la felicidad viene de las cosas simples, y mantener viva la alegría incluso en los momentos difíciles. Tu madre me enseñó que la esperanza es lo último que se pierde. Tú serás esa esperanza para muchos. Con cariño hacia tu futuro, Alberto Mendoza. Marta terminó de leer las cartas con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudo saber tanto sobre mis hijos sin conocerlos realmente? Porque conocía a su madre, respondió Eduardo. Y sabía que una mujer con su carácter criaría hijos excepcionales. Esa noche, Marta reunió a sus hijos y les contó sobre el fondo adicional y las cartas. Cada uno leyó su carta individual, y las reacciones fueron exactamente lo que Marta había esperado. ¿Esto significa que podemos ayudar a más familias?, preguntó Sofía. ¿Significa que podemos cambiar vidas a una escala que nunca imaginamos?, respondió Marta. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Miguel. Ahora, respondió Marta. Empezamos ahora. Durante los siguientes 5 años, la familia González Mendoza habían adoptado oficialmente el nombre de Mendoza como parte de su apellido para honrar a Alberto. Se convirtió en una fuerza filantrópica reconocida en Madrid y más allá. Sofía estableció la Clínica Mendoza en un barrio de bajos recursos, donde proporcionaba atención médica gratuita a niños cuyas familias no podían pagar seguro médico privado. La clínica atendía a más de 500 niños al mes y había salvado docenas de vidas. Miguel había creado el Programa de Arte Esperanza, que proporcionaba clases de arte gratuitas, materiales y exhibiciones para niños talentosos de familias de bajos recursos. Varios de sus estudiantes habían recibido becas para estudiar arte en universidades prestigiosas. Carmen, ahora de 14 años, había establecido un programa de pequeños ayudantes, donde niños de familias beneficiarias ayudaban a identificar y asistir a otras familias en necesidad. Su teoría era que los niños conocían mejor las necesidades de otros niños. Y Marta había expandido el Fondo Alberto Mendoza a nivel nacional, con oficinas en 5 ciudades españolas y un presupuesto anual de más de 1 millón de euros. Pero lo más importante era que habían creado un modelo de filantropía que no solo daba dinero, sino que creaba oportunidades para que las familias se empoderaran a sí mismas. Cada familia beneficiaria firmaba un compromiso de bondad, prometiendo ayudar a otras familias cuando estuvieran en posición de hacerlo. 15 años después de recibir la primera herencia, Marta fue invitada a hablar en una conferencia internacional sobre filantropía familiar. Su presentación se tituló De la desesperación a la esperanza, cómo una carta cambió generaciones. Comenzaré con una pregunta, dijo Marta al público de 500 personas. ¿Cuántas vidas puede cambiar una sola decisión de bondad? Hace 15 años, yo habría dicho que tal vez 1 o 2 vidas. Pero hoy, parada aquí frente a ustedes, puedo decir con certeza que una sola decisión de bondad puede cambiar centenares, miles, incluso decenas de miles de vidas. Porque la bondad no se detiene con la primera persona que ayudas. Se multiplica, se expande, se convierte en una fuerza que trasciende generaciones. Alberto Mendoza ayudó a mi familia. Nosotros ayudamos a otras familias. Esas familias ayudaron a más familias. Y ahora tenemos una red de más de 2,000 familias en España que se apoyan mutuamente, que se celebran juntas, que crecen juntas. Pero más importante, tenemos generaciones de niños que están creciendo con la comprensión de que la bondad es una fuerza real en el mundo, que la generosidad es una fortaleza, no una debilidad, y que cada persona tiene el poder de ser un ángel en la vida de otra persona. Mi hija Sofía, ahora de 27 años,
Ha tratado a más de 10,000 niños en su clínica gratuita. Mi hijo Miguel, de 23 años, ha enseñado arte a más de 3,000 niños. Mi hija Carmen, de 19 años, ha coordinado ayuda para más de 1,000 familias. Y yo he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el número de sonrisas que puedes crear, en el número de lágrimas de alegría que puedes causar, en el número de futuros que puedes cambiar. Así que mi desafío para cada uno de ustedes es simple. Sean el Alberto Mendoza en la vida de alguien. Observen a su alrededor, vean quién está luchando, vean quién necesita una oportunidad, y actúen, porque nunca saben cuándo su acto de bondad será la carta que cambie no solo una vida, sino generaciones enteras. Gracias. La ovación duró 5 minutos completos. Después de la conferencia, Marta fue abordada por docenas de personas que querían comenzar sus propios programas de ayuda familiar. Esa noche, en su hotel, Marta recibió una llamada de Eduardo Mendoza. Marta, tengo una última sorpresa para usted, le dijo. ¿Qué es? Alberto Mendoza no solo documentó familias en España. Tenía carpetas de familias en necesidad en toda Europa. Y dejó un fondo internacional de 10 millones de euros para expandir su trabajo. Marta se quedó en silencio por un momento. ¿10 millones de euros? Para ser liberados en el 20º aniversario de la herencia original. Que es en 5 años. ¿Él sabía que llegaríamos tan lejos? Él apostó por usted, Marta. Apostó por su carácter, por su capacidad de crecimiento, por su dedicación a ayudar a otros. Y tenía razón. ¿Qué tendré que hacer? Expandir el modelo González Mendoza a nivel internacional. Crear una red europea de familias ayudando a familias. ¿Puedo hacerlo? Marta, hace 15 años usted era una madre desesperada trabajando 3 empleos. Hoy es una filántropa internacional con un impacto medible en miles de vidas. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa. 5 años después, en el 20º aniversario, Marta estaba parada en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, dirigiéndose a una audiencia de 2,000 personas de toda Europa. A su lado estaban Sofía, Miguel y Carmen, ahora adultos exitosos con sus propias familias. Hace 20 años, comenzó Marta, un extraño me entregó una carta en la Plaza Mayor. Esa carta no solo cambió mi vida, sino que desató una onda de bondad que ahora se extiende a través de 12 países europeos. Hoy, anunciamos oficialmente el lanzamiento de la Fundación Internacional Alberto Mendoza, con un presupuesto de 10 millones de euros y la misión de crear redes de apoyo familiar en toda Europa. Pero más importante, anunciamos que el modelo González Mendoza ha sido adoptado por 50 ciudades europeas, con más de 20,000 familias participando activamente en la red de apoyo mutuo. ¿Qué hemos aprendido en estos 20 años? Que la pobreza no es solo la falta de dinero, es la falta de oportunidades, la falta de esperanza, la falta de conexión comunitaria. Y que la filantropía verdadera no es solo dar dinero, es crear sistemas que permiten a las familias empoderarse a sí mismas, conectarse entre sí, y convertirse en fuentes de apoyo para otros. Alberto Mendoza me enseñó que un acto de bondad puede cambiar una vida. Nosotros hemos demostrado que una vida cambiada puede cambiar miles de vidas más. Así que gracias, Alberto Mendoza, por la carta que no solo cambió mi destino, sino que cambió el destino de generaciones enteras. Tu legado vivirá para siempre en cada familia que ayudamos, en cada niño que educamos, en cada sueño que hacemos realidad. Y gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta red de bondad. Porque juntos, somos la prueba viviente de que la esperanza es más fuerte que la desesperación, que la generosidad es más poderosa que la escasez, y que el amor verdadero puede mover montañas. La carta que cambió mi vida se ha convertido en miles de cartas que cambian miles de vidas. Y esto es solo el comienzo. Después del evento, Marta visitó una vez más la tumba de Alberto Mendoza. Esta vez, llevó consigo a sus 3 hijos y a sus 6 nietos. Abuelo Alberto, dijo Carmen,
ahora de 24 años y madre de 2 hijos, queremos que conozcas a tu familia extendida. Cada nieto puso una flor en la tumba y dijo algo que agradecía. Gracias por hacer que mi abuela fuera feliz, dijo Sofía Jr., de 5 años. Gracias por ayudar a mi mamá a ser doctora, dijo Miguel Jr., de 7 años. Gracias por enseñarnos que ser bueno importa, dijo Carmen Jr., de 3 años. Y así continuó, cada nieto agregando su propia nota de gratitud. Finalmente, Marta habló. Alberto, no sé si puedes escucharnos, pero quiero que sepas que tu carta no solo cambió mi vida. Cambió la vida de mis hijos, de mis nietos, y de miles de familias en toda Europa. Pero más importante, cambió la manera en que vemos el mundo. Nos enseñaste que todos somos responsables unos de otros, que la bondad es una elección que podemos hacer todos los días, y que cada acto de generosidad crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Tus nietos están creciendo con la comprensión de que fueron bendecidos para ser una bendición para otros. Tus bisnietos van a crecer con la misma comprensión. Y algún día, cuando ellos sean adultos, van a contar la historia del extraño que le entregó una carta a su bisabuela, y que con esa carta cambió el mundo. Así que descansa en paz, sabiendo que tu legado vivirá para siempre. Porque la bondad que sembraste continúa multiplicándose, generación tras generación. Con amor eterno y gratitud infinita, la familia González Mendoza. Mientras se alejaban del cementerio, Sofía Jr. le preguntó a Marta: «Abuela, ¿tú también vas a escribir cartas para ayudar a la gente?». Marta sonrió, tomando la mano de su nieta. «Sí, mi amor, pero no solo cartas. Vamos a escribir historias enteras de esperanza, de bondad y de amor. Porque eso es lo que hacemos en nuestra familia. Cambiamos vidas, y así, la carta que había cambiado el destino de una madre desesperada se había convertido en una historia de esperanza que se extendía a través de generaciones, recordando a todos que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar, y que la bondad de una sola persona puede cambiar el mundo».